Entonces, bueno, entramos en lo que es el estudio de probabilidades, ¿no? Con este ejemplo. Y fíjense que tenemos una moneda donde la flecha nos indica que esta moneda se lanza varias veces, ¿no? Se las lanza, ustedes la lanzan, ¿sí? Y cae al suelo, ¿no? Entonces, miren, resulta que podemos tener eh, varios resultados. Por ejemplo, la T en este caso va a significar sello y la H va a significar lo que se denomina cara en una moneda, ¿no? Esta es la cara de una moneda, el reverso de la moneda es el sello, ¿no? La mayoría de pequeños jugamos a lanzar monedas, ¿no? Y bueno, nos dice que salió cara o sello cuando uno va a jugar un partido de fútbol, ¿no? Cara o sello, ¿quién coge qué arco, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Entonces uno lo que hace es una secuencia, ¿no? Y uno obtiene los resultados, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de lanzamiento de una moneda? Básicamente son dos, ¿no? O cae cara, o cae sello, o cae cara, ¿no? No hay nada más que decir. No, no pensemos en cosas que pasan si la moneda cae en la mitad, no, eso no, porque pensemos algo más práctico, ¿no? Obviamente yo sé que hay monedas que se llaman monedas tramposas, ¿no? Donde puede que tenga la misma moneda dos caras, ¿no? O viene cargada, como se dice, ¿no? Que siempre caiga cara. O con la física, ¿no? Le aplican algo de física y siempre la moneda también va a caer parada, ¿no? Entonces, pensemos en algo normal, ¿no? Entonces, lo normal es que suceda dos resultados posibles, cara o sello. Entonces, aquí se coloca en secuencia, ¿no? Entonces, si uno se pone a contar, por lo general, la cantidad de cara, esto va a tender a que caiga 50%, o sea, la mitad. La mitad de los lanzamientos, a lo mejor, en este ejemplo, dice aquí que el 43%, o sea, menos de la mitad, ha salido cara, ¿no? Y 57%, o sea, más de la mitad, ha salido sello, ¿no? Si repetimos el experimento, ¿no? Unas 100 veces más, por ejemplo, puede que se cambie, ¿no? Ahora cara va a salir 53% y sello 47%, y así sucesivamente, ¿no? Pero si seguimos repitiendo el experimento muchas veces, y si le sacamos el promedio, ya aquí entra la parte estadística, mire, el promedio de los lanzamientos, de los resultados que hemos obtenido cara, aproximadamente vamos a ver que va a llegar a la mitad, o sea, al 50% o 0,5. Igual pasa con los sellos, ¿no? Sí, entonces, aquí adelantando un poco, vamos a ver, por ejemplo, algo que se utiliza en probabilidades, una fórmula donde nos dice, bueno, la probabilidad de que al lanzar una moneda obtengamos cara es un medio. Entonces, vamos a ver por qué nos decían eso, es un medio, ¿no? Pero lo que quiero tratar aquí de mostrar es que las probabilidades también puede ser calculada no solamente con la formulita que a veces nos enseñan de memoria en los colegios, ¿no? Sino que también puede ser calculada, como ustedes ven, a través del experimento, o sea, de la frecuencia, de contar los resultados posibles, como hemos visto aquí. ¿Sí? O sea, si uno hace esto, por ejemplo, tenemos el lenguaje R, si uno simula, ¿sí? Varios lanzamientos, hay una función con la función muestra que se llama, se escribe sample, ¿no? Entonces uno puede obtener este tipo de experimentos, ¿no? Y uno va a darse cuenta, sin necesidad de fórmula, que realmente se cumple, obviamente, lo que a veces nos enseñan, de que la probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de la moneda es un medio, ¿no? Entonces, bueno, son parte de ejemplos introductorios, ¿ya? En este capítulo. Bien. Eh, Bueno, ahora sí, entonces conceptos que ya nos interesan para tener en cuenta durante todo el semestre, ¿no? ¿Qué es en sí probabilidad? Bueno, un concepto bastante sencillo que es parte de las matemáticas que se encarga del estudio de los fenómenos aleatorios, ¿sí? Entonces, ¿qué es fenómeno aleatorio? Justamente esos resultados que uno no puede controlar, ¿no? El resultado final, ¿sí? Al lanzar una moneda usted no va a poder una moneda que obviamente normal, ¿no? Que no sea una moneda tramposa, uno no va a poder controlar el resultado de que siempre caiga cara, 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 ¿no? O al lanzar un dado, usted quiere que salga 6, el máximo número, y no vamos a poder controlar que siempre, cada vez que lancemos un dado, caiga 6, ¿no? Excepto que alguien digamos, haga trampa, ¿no? Y que ponga un dado que siempre
ocurra que caiga 6, ¿no? Descartando esa cuestión, ¿no? En forma normal, entonces nosotros no podemos controlar esos fenómenos o también se conoce como experimento aleatorio, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la probabilidad. De la parte de la matemática que se encarga del estudio de esos experimentos aleatorios. O sea, ¿y qué es lo que va a estudiar? O sea, va a tratar justamente de tratar de medir los resultados posibles para que uno pueda tomar la decisión final, ¿ya? No siempre se va a dar, obviamente, ¿no? Porque justamente estamos trabajando con experimentos aleatorios, pero y hay una gran... es una gran herramienta porque nos ayuda a decidir, ¿no? Entonces, podemos poner también el clima, ¿no? Si uno va a ver cuándo podrá empezar a llover, ¿no? Hay datos que se tiene eso, entonces uno puede empezar a decir, bueno, ¿cuándo uno puede sembrar o no? A pesar que sin necesidad de que sepan esto, por ejemplo, nuestros agricultores saben muy bien hacer esto solamente observando, ¿no?, el clima, ¿no? Bueno, eso entonces es probabilidad, ¿no? Se encarga del estudio de los fenómenos o experimentos aleatorios, ¿ok? Sí, entonces, ejemplo de experimento aleatorio es, supongamos, lanzar una moneda, ¿no? Cuando uno no puede tener siempre el mismo resultado. Eso es el experimento aleatorio, ¿sí? A diferencia de los experimentos de laboratorio, ¿no? El experimento, por ejemplo, de física o de química, ustedes sí saben, sí pueden controlar los resultados, porque siempre vamos eh, realizando las fórmulas que nos dan en esas materias, siempre vamos a tener un resultado igual, ¿no? Acá no. Sí, entonces, eso es la probabilidad, digamos, presente, y eso es lo que es un experimento aleatorio, ¿no? O sea, cuando uno hace actividades donde los resultados no siempre son los mismos, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, ahora bien, hemos dicho que los resultados no siempre son los mismos en los experimentos aleatorios, pero lo que sí sé en un experimento aleatorio, cuáles serán todos aquellos resultados posibles. Eso sí sé. Por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda, no sabemos qué va a caer, estamos de acuerdo, cara o sello, pero lo que sí sabemos y conocemos son los resultados posibles. ¿Cuántos resultados posibles tiene el lanzamiento de una moneda? Dos. ¿Cuáles son? Cara y sello. Y no existen más resultados. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí conocemos. ¿Cuáles son los resultados posibles? Eso sí podemos saber. Por ejemplo, si decimos, lloverá mañana, ¿no? Entonces, los resultados son simples. Sí o no. Y nada más, ¿no? O llueve o no llueve. Entonces, esos resultados totales, ¿sí?, se conoce o se lo guarda en un conjunto. Los resultados totales, los resultados posibles, llamado espacio muestral. Entonces, este es otro conceptito que vale la pena no olvidarse, repasar, tener presente, ¿no? Porque es como un lenguaje. Entonces, es como una palabra nueva, ¿no? Entonces, el espacio muestral es un conjunto, no es nada más que un conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Está, creo, bastante claro. Otro ejemplo, si lanzamos un dado, todo el mundo conoce que un dado común y corriente, ¿no? ¿Cuántos resultados posibles tenemos? 6. ¿Y cuáles son? Son los números del 1 al 6, ¿no? O puede caer uno o 2. Eso sí conocemos. ¿Qué número obtendremos al lanzar un dado? No sabemos porque eso es aleatorio. Pero sí conocemos los resultados posibles. Esos resultados posibles es un espacio muestral, ¿ya? Se lo representa por lo general con esta letra griega, ¿sí? O con la letra S, ¿ya? En la mayoría de los libros, pues la letra S o esta letrita griega, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es un espacio muestral. ¿Ok? Ahora bien, una vez que nosotros definimos el experimento aleatorio, o sea, ¿qué es lo que vamos a analizar? Definimos el espacio muestral, todos los resultados posibles de ese experimento, ¿sí? Entramos en sí a lo que es el cálculo de probabilidad, o sea, ¿dónde va a trabajar en sí lo que es la probabilidad? Justamente en los espacios muestrales. Bueno, en realidad, para ser más específico, no va a trabajar con todo el espacio muestral, simplemente con un pedacito de ese espacio muestral, un subconjunto. Ejemplo,
cuando uno lanza un dado, ¿sí? Nosotros sabemos que el espacio muestral son los 6 números del dado, o sea, todos los resultados posibles son los números del 1 al 6. Pero cuando, no, cuando trabajamos en probabilidades, por lo general, adelantando un poco, nos van a preguntar cuál es la probabilidad de que el dado, ¿sí?, caiga en un número 3. Entonces, si ven, solo le están preguntando es un número específico. O nos pueden decir cuál es la probabilidad de que el dado muestre un número par. Entonces, dentro de un dado, los números par, tenemos el 2, el 4 y el 6. Pero si observan, no le están preguntando o no le van a preguntar, ¿sí? O mejor dicho, el enfoque va a ser aquí el estudio en sí de un subconjunto de ese espacio muestral. ¿Sí? Solo es un pedacito que nos interesa. Ahí es donde realmente actúa la probabilidad. No, no es así entonces en todo. No le van a preguntar cuál es la probabilidad de que caiga un número del 1 al 6. O sea, eso va a ser siempre verdad. Va a ser, o sea, 100% verdad. Porque el dado tiene el número del 1 al 6, ¿no? Ahí no hay ningún chiste. Sí, el chiste es cuando le preguntan, bueno, calcule la probabilidad de que al lanzar un dado usted o nosotros obtengamos un número 3. Ahí sí hay algo más que hacer, ¿no? Entonces, como ven, no se trabaja realmente sobre el espacio muestral, sino sobre un pedazo de ese espacio muestral o un subconjunto, hablando más técnicamente. Entonces, ¿cómo se conoce ese subconjunto en el cual va a actuar la probabilidad? Se conoce como un evento. Eso es lo que le vamos a denominar un evento o suceso. Entonces, repitiendo, ustedes tienen aquí la teoría, ¿no? El evento o suceso es un subconjunto del espacio muestral, ¿sí ven? Solamente un pedazo, ¿no? ¿Sí? Es un subconjunto del espacio muestral, formado por los resultados posibles de la ocurrencia del evento A. Bueno, en otras palabras, nos interesa solamente es tratar de medir los resultados, un resultado específico del espacio muestral. Eso se conoce como un evento. Ahora bien, los eventos o sucesos, ¿no?, lo que va a medir la probabilidad en sí, por lo general se lo representa con la letra mayúscula, por lo general, pero también puede colocarle palabras, ¿no?, para que sea más explicativo. ¿Sí? Pero por lo general, ustedes van a ver la probabilidad de A, la probabilidad de B mayúscula, la probabilidad de C mayúscula, etcétera. ¿Sí? Entonces, eh, también, bueno, les explico eso, ¿no? De que en los libros podemos encontrar que los eventos se los representa con la letra mayúscula, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que va a medir la probabilidad en sí, justamente es la probabilidad, ¿sí?, de que se obtenga la ocurrencia. Ocurrencia significa, o sea, de que suceda el evento A. ¿Ok? Entonces, eso es en sí lo que va a medir la probabilidad. Entonces, por eso hay que tener claro que es un evento. Recordemos, si la probabilidad va a medir la ocurrencia, o sea, que ocurra, ¿no?, que suceda el evento A, ya tenemos que tener claro qué es un evento. Y recordando, un evento es un subconjunto de los posibles resultados de un experimento aleatorio llamado de espacio muestral. ¿Ya? Entonces, fíjense estos conceptitos, estos conceptitos son conceptos bastante importantes para sacarle más provecho a lo que vamos a estudiar, ¿ya? Ok. Entonces, podemos colocar ejemplos, ustedes en la diapositiva. A propósito, ya mismo subo esta diapositiva, no la subí porque estaba aquí afinando unas cosas más, ¿no? Pero ya la subo después de clases, ¿no? Inmediatamente después, en la semana 6, por un si acaso, del aula virtual, ¿no? Bueno, decíamos entonces que voy a colocar, le muestro a ustedes un ejemplo de lo que es un espacio muestral. Acá, en la columna de la derecha están los ejemplos, ¿no?, de espacio muestral. Y voy a tratar de explicar, supongamos, el experimento lanzar una moneda. Entonces, el experimento de lanzar una moneda, el espacio muestral, o sea, recuerden que espacio muestral significa todos los resultados posibles, pueden ser cara y cruz, o sea, cara y sello, ¿no? ¿Sí? Lanzar un dado, ya habíamos dicho, el espacio muestral pueden ser los números del 1 al 6.
¿sí? Jugar un partido de fútbol, ¿sí? O básquet, o cualquier otro deporte. ¿Cuáles van a ser los posibles resultados de un partido? ¿No? Justamente los tres resultados posibles pueden ser que gane, que pierda o que empata. ¿Sí? Entonces, eso es un espacio muestral. De este espacio muestral, solo me interesa, por ejemplo, una sola cosa, supongamos, cuál es la posibilidad de que, qué sé yo, el Delfín de Manta gane, ¿no? El campeonato, no sé, ¿no? Entonces baja la posibilidad o alta la posibilidad y ahí comienza justamente el análisis, ¿no? Pero si ven, solamente bueno, dije posibilidad, perdón, la probabilidad, ¿no? La probabilidad va más bien sobre un evento, ¿no? O sea, sobre un valor o de pronto un pequeño subconjunto, puede ser cuál es la probabilidad de que gane o que pierda un equipo, ¿no? Sí. También puede ser la probabilidad de todo el espacio muestral, sí, pero obviamente, como les decía al principio, si uno pregunta cuál es la probabilidad de que suceda estas tres cosas, obviamente va a ser siempre algo seguro, porque justamente algo de estas tres va a suceder, ¿no? Ahí no hay ningún chiste, ¿no? Si me pregunta cuál es la probabilidad de que suceda de que el Delfín de Manta no gane, pierde o empata, ay, ¿qué le puedo decir? Sí, es verdad, o sea, el 100%, una de esas tres cosas va a suceder. Alguien vaya a pensar, bueno, excepto que el árbitro cancele el partido por mucha lluvia, no sé, ¿no? Bueno, pero no pensemos en cosas extremas, ¿no? ¿Ok? Entonces, como les decía nuevamente, me interesa es un evento, ¿no? O un conjunto pequeño de esos eventos, ¿sí? Nos interesa, ¿listo? Entonces, espero que quede claro que es un espacio muestral y que es un evento, ¿ok? Bueno, tengo por acá y sí, y las elecciones, sí, lo mismo, ¿no? Es lo mismo con las elecciones. Un candidato, me están preguntando en el chat, las elecciones lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que gane un candidato, el de la lista? No sé ni cuántas listas hay, ¿no? Ahora como ha cambiado tanto, ¿no? Bueno, no sé, ¿cuál es la probabilidad de que gane el candidato de la lista X, ¿no? Entonces, sí, obviamente si alguien me pregunta, ¿va a quedar un presidente de ley? O sea, alguien va a ganar, ¿no? Ese sería todo el espacio muestral, sería todos los candidatos, ¿no? ¿Ok? Así es, me están colocando en el chat otros ejemplos, como ganar la lotería. Perfecto. Supongamos, pensemos en ganar la lotería. Así es. El, el, el juego de la lotería, ¿no? También es como lanzar una moneda. El juego de la lotería. Bueno, hay muchas posibilidades de ver. Una de las posibilidades es que usted vea el espacio muestral como una persona que gana o que pierda la lotería y nada más. Pero alguien, fíjense que el espacio muestral también es relativo, ¿no? No es que también depende cómo ustedes ven el problema, porque en el caso que me ha puesto el compañero en el chat, el juego de la lotería, el espacio muestral también puede eh, ser definido como la cantidad de boletitos de loterías que hay. Supongamos que haya 1 millón de boletos, ¿no? Los que le llaman, guachitos le llaman acá, ¿no? A cada boleto de la lotería, ¿no? A cada ticket, no sé. Entonces, el espacio muestral puede ser 1 millón, ¿no? De esos boletitos, ¿no? O también puede usted ver el espacio muestral como ganar o perder la lotería. Entonces, ahí también eso es un poquito relativo, ¿no? Muy buena la pregunta. Entonces, ojo con eso. A veces el espacio muestral también se define según el, lo que uno vaya a investigar, ¿no? Entonces, no siempre el espacio muestral va a ser uno solo, es un poquito relativo también esto, ¿no? ¿Ok? Y así podemos poner muchos ejemplos, ¿listo? Entonces, recuerden, aquí lo más importante es recordar qué es la palabrita que significa espacio muestral. Repito, el espacio muestral es un conjunto que está formado por todos. Cuando digo todo, no se quede nada, ¿no? Afuera, sino todos los elementos posibles de un experimento, como lo que ustedes ven aquí, ejemplos, ¿no? ¿Sí? Ahora, la probabilidad realmente no va a trabajar sobre el espacio muestral. Como les decía, la probabilidad, lo que vamos a estudiar, que todavía no hemos hecho ningún ejemplo de probabilidad, ¿no? Solo adelantando, la probabilidad lo que va a trabajar es sobre un uno, bueno, sobre un elemento o de pronto un conjunto pequeño de elementos que está dentro del espacio muestral, o sea, ¿sí? Eso se llama un evento, ¿no? Entonces, la probabilidad van a ir sobre
los cálculos de probabilidad va a ir no sobre el espacio muestral, sino sobre los eventos. Y el evento es un subconjunto del espacio muestral, ¿ya? Por eso, es más, ya no vamos a olvidar de la palabrita espacio muestral. Tal vez en otro momento de aquí de nuestra materia la estaremos topando, pero ya nos vamos ahora a enfocar en sí en lo que son los eventos. Y nos vamos incluso a olvidar de, a lo mejor si no repasamos, nos vamos a olvidar de qué significaba espacio muestral, ¿sí? Porque ya vamos a trabajar en sí sobre los eventos. Entonces vale la pena siempre recordar esto, ¿no? Mantener fresco este conocimiento, ¿ok? Bueno, entonces vamos a trabajar sobre los eventos, porque hacia allá apunta la probabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, el evento de que usted gane la lotería, ¿sí? Entonces solamente estamos interesados en que gane la lotería. No me interesa si pierde o empata los demás resultados. No. Solamente me gustaría medir la posibilidad de que gane la lotería. ¿Sí ve? Entonces, por eso es el evento. ¿Ok? Ok. Bueno, voy a pasar a la otra diapositiva. Ok. Aquí. Entonces, aquí sí ya ejemplo de evento. Bueno, está en forma textual. Ustedes pueden leer aquí, ¿no? Bueno, voy a leer por lo menos estos dos primeros ejemplos. Dice, al lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad del evento cara? ¿Sí ve? Entonces, la probabilidad va sobre el evento. Ya aquí ya nos vamos a olvidar de los demás resultados que conforman el espacio muestral. Entonces, vamos ahora sí ya a aterrizar. Solamente vamos a trabajar con eventos. Puede ser formado por un número, por un elemento, por ejemplo, en este caso cara, o fíjense en el segundo ejemplo, donde el evento está formado por estos tres numeritos, 2, 4, 6. O sea, si le preguntan cuál es la probabilidad del evento, ¿sí?, de obtener un número par, ¿sí? Todos sabemos lo que es un número par, ¿no? Como resultado del experimento lanzar un dado. O sea, en resumen, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado? Entonces lo que le están preguntando es cuál es esa probabilidad. Trate de medirla, ¿sí? En porcentaje, si es posible, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2, un 4 o un 6 en lanzar un dado? ¿Okay? Entonces, hacia allá va el estudio de las probabilidades. ¿Sí ven? Entonces, bueno, esto es bastante interesante, ¿no? Sí, bueno, y acá hay un tercer ejemplo, que eso ya es algo más complejo de medir, ¿no? O sea, ahí ya hay eventos que son mucho más complejos, ¿no? Pero vamos poco a poco, ¿no? Bueno, aquí esto es algo gráfico que voy a colocar. Supongamos, miren, ustedes tienen, supongamos, dos urnas, ¿sí? O sea, dos recipientes, digámoslo así. El recipiente 1 y el recipiente 2. Cada urna, cada recipiente está formada por tres pelotitas, ¿no? Entonces imagínense que ustedes vienen y lo vacían acá. Supongamos, cogen un recipiente y lo vacían al recipiente 2, ¿no? O sea, se hace una mezcla, ¿no? Entonces imagínense, se vuelven más complejos esos cálculos de probabilidades, ¿no? Que vamos a hacer más adelante. ¿Sí? Entonces, por eso es importante tener presente su concepto, porque cuando uno hace esos tipos de mezcla, ¿no? Fíjense que el espacio muestral, o sea, los posibles resultados, ¿sí? No voy a leer esto, ¿no? Pero solo quiero que vean la imagen, ¿no? Podemos obtener un montón de posibles resultados, ¿no? Entonces, mi espacio muestral serían toda esa mezcla, ¿no? De esas pelotitas que vale la redundancia, que hemos mezclado, ¿no? En las urnas, ¿no? Entonces, se vuelve complejo. Por eso los juegos de lotería no siempre es fácil ganar, porque justamente está en juego un montón de probabilidades. Y aquí que entra justamente un campo que se llama la combinatoria, que, bueno, ustedes, tengo entendido que ese conocimiento de combinatoria, ustedes la estudian en otra materia, así que solamente para que vean por qué la importancia de esa materia, porque nos ayuda las combinatorias, ¿no? A establecer un montón de posibles, o conocer todas las posibles combinaciones que hay, en este caso de mezclar todas esas pelotitas que estaban en una urna y luego se la vacía en otra, ¿no? Entonces hay un montón ahí en este caso de combinaciones, ¿no? Y ahí luego le pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, al mezclar nosotros obtengamos, qué sé yo, un 3, una pelotita marcada por el 3 y que sea color rojo? O sea, ya que algunas posibilidades, ¿no? Bueno, entonces miren hasta dónde uno puede avanzar con esto, ¿no? Pero bueno,
no se preocupe que aquí a la final vamos a ver pues lo esencial, lo básico, ¿no? Ya esto ya sería un ejemplo un poquito más o de otro nivel, ¿no? Entonces vamos poco a poco, ¿no? Solo le muestro, o sea, para que ustedes tengamos un poquito de conciencia hasta dónde uno puede llegar a jugar con esto, ¿no? Entonces, y realmente esto ya es una materia que uno puede profundizar mucho más, ¿no? Es un ejemplo de lo que puede hacer. Bueno, ahora sí, matemáticamente hablando, ahora sí ya, para ver si colocamos unos ejemplitos, ¿no? Matemáticamente hablando, la probabilidad, miren, aquí sí ya, ahora sí, si ven, aparece la palabra evento, repito, entonces la probabilidad de un evento A, espero que quede clarísimo qué significa evento, ¿no? Porque esto sí nos vamos a llevar para el resto de los parciales. El segundo parcial vamos a hablar muchísimo de lo que es un evento. Entonces, tengan presente eso. Repito, definiendo este concepto, entonces la probabilidad de un evento A es un número. Sí, es un número real, o sea, puede ser un decimal, ¿no? Pero fíjense, definido en el intervalo de 0 a 1. Realmente la probabilidad es una función, bueno, hablando matemáticamente, la probabilidad en sí es una función que está, está definida en el intervalo de 0 a 1. Esa función está definida en el intervalo de 0 a 1. ¿Qué significa el intervalo cerrado? ¿Qué significa? Significa que jamás, jamás, de los jamases, exagerando, ¿no? Tendremos una probabilidad mayor que 1, eso sería un error, pero garrafal, ¿no? Que en el momento que hagamos un ejercicio, digamos, mi probabilidad me salió 1.3, por ejemplo, o exagerando, 1.0001. No, no, no. Ahí algo pasó, algo está recontra mal, ¿no? Entonces, así de fácil, ¿no? No podemos obtener un número mayor que 1 y igualmente, ni tampoco menor que 0. ¿Puede ser 0? Sí. Exactamente 0, sí. ¿No? Cero, vamos a ver más adelante que significa, es algo básicamente imposible que suceda. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, ¿cuál es adelantando un poco, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número 7 en el lanzamiento de un dado? Entonces, eso es algo imposible, así de fácil, porque el dado, todos sabemos que va, el dado normal, común y corriente, sabemos que va a los números del 1 al 6. Entonces, si alguien le pregunta cuál es la probabilidad de obtener un 7, usted hasta se ríe, ¿no? O le va a dar coraje, ¿no? Exagerando un poco. Entonces, porque es algo imposible. Entonces, ahí es 0, ¿ya? Igualmente, 1, en cambio, es lo contrario. Cuando realmente es 100% que sucederá. En el lanzamiento del dado, por ejemplo, yo le puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que usted obtenga un número del 1 al 6 al lanzar un dado? Entonces, obviamente eso va a ser algo seguro, va a ser 100% que usted va a obtener un número del 1 al 6 al lanzar un dado. Entonces, así de fácil, ¿no? ¿Ok? Y obviamente, pues, las preguntas de probabilidades no son tan simples como algo imposible o algo posible, sino que lo bonito es cuando nos están preguntando los números que van dentro del intervalo de 0 a 1, ¿no? Supongamos en el caso de la moneda, ¿no? Adelantando, ¿no? Para colocar un ejemplo, adelantando la clase, si en el momento que nos pregunte la probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de una moneda, pues vamos a ver que es 0.5. Y fíjense que 0.5 está dentro del intervalo de 0 a 1. Entonces, eso es siempre las probabilidades las vamos a tener dentro de este intervalo, ¿no? De 0 a 1, cerrado, ¿no? En 0 y cerrado en 1. ¿Ok? Entonces, eso es lo primerito, porque lamentablemente a veces uno observa, a veces las personas cuando están estudiando, iniciando el estudio de este capítulo, ¿no? Eh, cometen un error bastante grande al colocar, supongamos, las probabilidades negativas. Entonces, eso no existe, ¿no? O una mayor que 1. No, algo está mal, ¿no? Sí, entonces, ojo, también puede estar en porcentaje, ¿no? Aquí he dicho del intervalo de 0 a 1. También usted puede leer como la probabilidad tiene que estar dentro del 0% al 100%. Es lo mismo, ¿no? Se entiende. O sea, puede ser también en porcentaje, ¿no? Puede ser 0% al 100%, pero no vamos a obtener, por ejemplo, 101%, 110%, no, no. Ahí algo sucede, algo está mal ahí, ¿no? Ni tampoco los números negativos, ¿no? ¿Ok?
Entonces, bueno, en sí, ¿cómo vamos a escribir la función de probabilidad? La vamos a escribir como la letra P mayúscula para nosotros, ¿no? Y dentro del paréntesis el evento. Hemos dicho que podemos utilizar letra mayúscula o en palabras, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad. Y si no quiero colocar la letra A, puedo colocar en palabras el evento de obtener una cara en el lanzamiento de una moneda. O sea, pero escribir todo eso, mejor escribo la letra A, ¿sí? Que la letra A me representa, supongamos, ese evento, ¿no? Entonces, eso es lo de menos, ¿no? Pero esta es la representación que vamos a seguir, tratar de seguir en el curso, ¿ok? Y una cosa más, la probabilidad realmente, si ustedes, vamos a ver, mejor dicho, vamos a ver que no es nada más que una frecuencia relativa, ¿sí? Realmente la probabilidad es algo que ya la hemos estudiado. De pronto nos vamos a dar cuenta que la hemos estudiado ya en el momento de hacer las tablas de frecuencia y que la hemos llamado frecuencia relativa. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Recuerden que la frecuencia relativa se obtenía de la división, ¿sí? De la frecuencia absoluta de una categoría, en este caso esa categoría viene a ser como un evento, ¿no? Dividido para el total, ¿sí? Entonces, realmente la probabilidad también va de la mano, van a ver ustedes que es el mismo cálculo. Entonces, realmente la probabilidad, dice aquí, representa una medida de la frecuencia relativa de que ocurra el evento A, ¿sí? Ok, entonces, como yo les decía al principio, esta materia realmente necesitamos siempre repasar lo anterior, ¿no? Entonces, bueno, va de la mano los conocimientos, ¿listo? Entonces, fíjense, hay algunos autores que dicen que existen 4 definiciones de probabilidades. Bueno, les voy a enseñar la forma de calcular las probabilidades, una más fácil que otra, ¿no? Ya depende de los datos, de la naturaleza del problema, etcétera, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo se puede calcular las probabilidades? A eso se refiere con 4 definiciones de probabilidades, que a veces solamente, pues la única que conocemos, algunas personas conocen es solamente la simple formulita, ¿no? Que no es nada más que una frecuencia relativa. Bueno, entonces fíjense, las probabilidades se pueden obtener, en primer lugar, de forma intuitiva, ¿ya? Dice aquí de forma intuitiva. Bueno, o sea, ¿qué significa eso? O sea, más o menos cuando nuestra experiencia nos dice que algo puede suceder, ¿sí? Y este cálculo es bastante sencillo, ¿no? Solamente se basa un poquito en la experiencia, ¿sí? De que suceda un evento y obviamente esto se lo aplica cuando no existen algún dato donde yo me pueda basar en calcular las probabilidades. Sí, entonces, por ejemplo, los señores del campo, ¿no? Ellos tienen una intuición bastante grande cuando dice es muy probable que ya mañana llueva y comienzan a sembrar su cultivo de maíz, algodón, etcétera, ¿no? Entonces, ellos manejan bastante bien la probabilidad intuitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos hablan en palabras, ¿no? Por ejemplo, dice, es una alta, le dicen ellos, probabilidad, bueno, por poner la palabra probabilidad, ¿no? Pero le dice, hay alto chance, ¿no? Alta oportunidad de que llueva. Entonces le está diciendo esto, que la probabilidad puede ser bastante alta. O sea, alta significa cercano a 1 de que suceda un evento, ¿no? Por ejemplo, puede ser 70% o 0,7, o puede ser 80%, 90%, o algún otro número cercano a 1. Entonces, significa que hay una alta ocurrencia de ese evento, ¿sí? ¿Ok? Entonces, y esos números se asignan solamente, pero por intuición, así de fácil, no hay ninguna fórmula, no hay caso, no hay otra, solamente la experiencia, ¿ok? ¿Sí? Entonces, listo. Entonces aquí no hay mucha vuelta que darle. Fíjense, esta es una forma de calcular las probabilidades. Bueno, otra forma de calcular las probabilidades, bueno, no voy a explicar esto de aquí, pero solamente no es nada más que el cálculo de la frecuencia relativa. Si ustedes ven la frecuencia relativa, lo único que hace es dividir, sí, recordando, mejor dicho, ¿no? Es dividir los números de una categoría dividido para los números totales, ¿no? O sea, mi frecuencia absoluta para el total de elementos. Entonces, esa es otra forma de calcular las probabilidades. Realmente es tener esta tablita de aquí, más o menos lo que dice esta tabla es que si aquí, supongamos, me interesa medir cuando obtengo cara, solamente el evento cara. Entonces,
Otra forma de calcular las probabilidades, lo que le estoy tratando de explicar aquí es que, mire, que no existe una sola forma, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, es el momento de que usted se ponga a lanzar, supongamos aquí, 11 veces una moneda, y usted quiere solamente con experimento, ¿sí me entiende? Solo con el experimento, sin recurrir nada a la matemática. Solamente con el experimento, cuando me refiero sin recurrir a la matemática, o sea, sin recurrir a ninguna fórmula, usted se pone a lanzar y puede hacer eso en su casa, ¿no? Puede hacerlo después de esta charla, ¿no? De esta clase virtual. Se puede lanzar unas 15 veces y haga esta tablita, o sea, en una, en una columna usted anota los resultados. Por ejemplo, lanza una moneda, es cara. Lanza otra moneda, es sello. O sea, perdón, a ver, lanza una moneda, anota cara. Recoge la moneda, quise decir, ¿no? Y lanza otra vez y supongamos que sale sello, y así sucesivamente. Usted anota los resultados, cara, sello, sello, etc. Láncela unas 15 veces, haga esta tablita, ¿ya? Y aquí va a contar las veces que sale cara, por ejemplo, una cara del primer lanzamiento. En el segundo lanzamiento, fíjense que va cambiando abajo en el denominador, 1, 2, 3, ¿no? Como no salió cara, deja el número ahí, deja fijo. Acá en el tercer lanzamiento no salió cara, no ha pasado nada. En el cuarto lanzamiento salió una cara. Entonces usted ya cuenta, ya tenemos 2 caras aquí lanzadas sobre 4, 2 de 4, ¿no? De 4 lanzamientos y así sucesivamente. Y va a llegar, si usted sigue repitiendo este experimento, va a llegar bastante aproximado a lo que justamente le dice la teoría que vamos a ver a continuación, ¿no? La famosa fórmula que vamos a ver también, donde le dice que el lanzamiento de obtener cara es, sí, a ver, otra vez repitiendo, donde le dice, ¿no? La probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de una moneda es 0.5 o un medio, y ustedes se dan cuenta que aquí también en la vida real también sucede lo mismo, ¿no? Se acerca a un medio. No puede ser exacto, ¿no? Pero tiende. Si quiere que sea exactísimo, entonces usted tendría que repetir esta lanzamiento varias veces, siquiera una, no sé, digo yo unas 100, pero no va a hacer eso, ¿no? Por eso ponen esto en matemática, dice el límite que n tiene al infinito, o sea, el límite de muchos lanzamientos. Eso es lo que significa aquí en matemática, ¿no? Nosotros, bueno, no vamos a ver eso, solo estamos explicando. ¿Cómo puedo obtener la probabilidad? A través de la frecuencia relativa, ¿ya? Y esta es una frecuencia relativa, ¿sí? Bueno, otra forma de calcular probabilidades era esa. Y bueno, y una última. Esta sí es la que creo que la mayoría, de pronto, si que alguien le enseñó en el colegio, va a repetir otra vez su conocimiento con esta fórmula de aquí, donde me dicen que el cálculo de la probabilidad de un evento A es una división. Esto es una división, ¿no? Una fracción, donde en el numerador se va a colocar las ocurrencias del evento A. En este caso, por ejemplo, si sale cara, ¿cuál es el número de cara que tiene una moneda? Es 1. Entonces ustedes colocan 1 aquí, ¿sí? Un medio arriba arriba, ¿no? De la fracción, o sea, en el numerador, y dividido para el total de elementos del espacio muestral. Entonces, en el lanzamiento de la moneda, mi espacio muestral sabemos que es 2, cara y sello. Entonces, por eso, la probabilidad de obtener cara es 1 sobre 2. Sobre 2, porque 2 son los elementos del espacio muestral, ¿sí ven? Y ocurre lo mismo si le preguntan sello. ¿Cuál es la probabilidad de obtener sello en el lanzamiento de una moneda? Va a ser 1, porque tenemos es más, quería escribir aquí, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, que me digan, ¿cuál es la probabilidad de obtener sello? Entonces, ustedes pueden escribir la palabra sello, lo que yo les decía, ¿no? Pueden escribir en palabras, ¿sí? Y digo, ¿cuál es la probabilidad de obtener sello? Entonces, trazamos la línea de fracción, o la división, y digo, arriba, ¿cuántos sellos tengo en el lanzamiento de una moneda? Tengo 1, se colocó 1. Y abajo, el resultado de los posibles resultados de mi espacio muestral, o sea, en total la moneda tiene cara de sello, tiene 2, entonces coloco 2 posibles resultados, ¿no? Perdón, no posibles, son los 2 resultados de mi espacio muestral, un medio, ¿sí? Entonces ahí es donde salía la fórmula a veces que nos enseña, ¿no? Sí que ustedes la han enseñado, y si no, aquí estamos aprendiendo, vuelvo y repito, desde cero, ¿no? Entonces fíjense que no es nada más que también una frecuencia relativa, ¿ok? Sí, esta es una especie de frecuencia relativa, ¿no? Bueno,
Entonces, básicamente, entonces estamos listos para utilizar cualquiera de esas formas. En realidad, bueno, para ser honestamente, esta sí, pues la más conocida, ¿no? De esta formulita de aquí, la más conocida, la de dividir el número de ocurrencias, o sea, de resultados que tenga un evento, dividido para el total de resultados del espacio muestral, ¿sí? Eso es la más, creo que la más conocida, ¿no? Bueno, y ya para finalizar esto vamos a colocar un ejemplo. Fíjense lo que dice aquí, pues, este ejemplo. Les leo. El semestre anterior, 64 estudiantes se registraron para física. Entonces, fíjense que 64 es el total, ¿no? 64 es el total de los paralelos A y B. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en otras palabras, los 64 estudiantes, ¿qué vienen a hacer, según los conceptos que hemos aprendido? El espacio muestral. O sea, esta es mi letra S que hemos dicho que se lo representa. Si estamos de acuerdo, porque el total es 64, mi espacio muestral, ¿ok? Entre los paralelos A y B, 64, de las cuales me dan esta información. Lamentablemente, 23 estudiantes reprobaron. O sea, en otras palabras, no pasaron física. Entonces, bueno, fíjense que este número 23 es una especie como una partecita de lo que conforma mi espacio muestral, ¿estamos de acuerdo? Pero tiene esta particularidad de que son los que no aprobaron física, 23. ¿Estamos? ¿Sí estamos claros? Luego dice, con base en dicha información, le está preguntando ahora, ¿cuál es la probabilidad, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante no apruebe física? O sea, que repruebe física. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo obtiene la probabilidad de que entonces, en base a información histórica, si ven, entonces, cómo la probabilidad con información histórica, algo que ya ha pasado, yo puedo generar una ley para, para más o menos darme cuenta como profesor, si yo estuviera enseñando física, entonces yo digo, ya ahí vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es lo normal que los estudiantes aprueben o reprueben, ¿no? En este momento, digo aquí, la probabilidad entonces de que un estudiante repruebe física según los datos históricos, ojo, entonces, ¿cómo escribo eso? Escribo la letra P mayúscula, coloco entre paréntesis la palabra reprobar. Si ustedes quieren, coloquen reprobar, o si no, pues una letra que me representa reprobar, por ejemplo, la letra R, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿no? La probabilidad de reprobar, ¿a qué es igual? Colocamos el signo de la división y en el numerador, ¿qué colocamos? Los números del evento que me interesa. En este caso, el número total de elementos es 23, porque 23 son los estudiantes que han reprobado, según la información que me dan. Entonces, estamos hablando del conjunto de 23 estudiantes que reprobaron. ¿Sí? Entonces, arriba en el numerador van a ir los elementos del evento que estoy tratando de medir, la probabilidad. Y debajo de la división, en el denominador, que va a ir el total de espacio muestral, que son los 64 estudiantes en total que tiene paralelo A y B juntos, ¿no? En este ejemplo. Entonces, bueno, hacemos la división y mire, la probabilidad es esto. La probabilidad entonces de que un estudiante repruebe física es 0.36. Si no le gusta a usted decir mal, bueno, más bonito, déjenlo en porcentaje, no hay problema. Lo multiplica por 100, ¿sí? Y luego le pone el signo de porcentaje para recordar que hay que dividir para 100, ¿no? Entonces, esto es equivalente a 36%. Entonces, esta es la probabilidad, o si quieren decirle el chance, de que un estudiante repruebe física. ¿Listo? Y si le hubieran preguntado lo contrario, si le hubieran preguntado la probabilidad de que apruebe, bueno, facilísimo. Lo mismo, la misma concepto. Bueno, hay dos formas de calcular, ¿no? Una es siguiendo lo mismo que hemos estudiado. A ver, si me pregunta la probabilidad de que apruebe, de aprobar, así mismo coloco P mayúscula, abro paréntesis, coloco dentro de los paréntesis lo que estoy midiendo, el evento que estoy midiendo. Siempre es importante esto, ¿no? No tengamos un poquito de, no sé si decir de pereza en escribir esto, ¿no? Porque es para nuestro propio bien. Después no sé ni qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces aquí cualquiera entiende de que está tratando de calcular la probabilidad de aprobar.
O sea, eso lo entiende cualquier persona que sepa un poquito de probabilidades, ¿no? ¿Ok? Entonces, listo, la probabilidad de aprobar es igual, ¿sí? Es una operación, ¿no? A la división entre, así mismo, arriba que va, los eventos, o mejor dicho, la cantidad de elementos que cumple el evento aprobar. En este caso, la información me dice que 23 son los que reprobaron. Entonces hago una resta simple, ¿no? 23 son los que reprobaron, significa que 64 menos 23 es 41. Ese es lo lógico, ¿no? Entonces, 41, ¿qué pasó? 41 aprobaron, ¿sí? ¿Ok? Entonces, 41 es lo que va arriba y siempre dividido para el total. Eso sí, el total no va a cambiar en este ejemplo, ¿no? Es 64. Ese es mi espacio muestral, ¿ok? Abajo siempre va a ir. Entonces, si ven, esto es como sacar en sí un porcentaje, sacar una frecuencia relativa, como queramos llamar, sino que ahora le decimos probabilidad, ¿ya? Entonces, esto aquí es igual a 64%, ¿ya? ¿Sí? Hacemos la división y nos da 0.64. Si ven que es un número que va del intervalo de 0 a 1, ¿no? El intervalo de 0 a 1. Imagínense que me hubieran dado, por ejemplo, 1.6, ¿no? Pues, algo está mal, ¿no? Sí, o a lo mejor dice al revés la operación. Si ustedes hacen al revés, por ejemplo, 64 dividido por 41, obviamente va a tener un número mayor que 1. Entonces, cuidado ahí. Listo, entonces, esto es los cálculos de probabilidad. Está fácil, pero que sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para dar por finalizado esta primera parte. Eh, Perfecto, entonces, eh, bueno, como otro ejemplo, sí, bueno, yo les pido entonces aquí que ya lean este ejemplo que está aquí. La siguiente clase, si de pronto alguien no la entiende, me avisa, pues como tarea le mando a tratar de entender este ejercicio 2 que está resuelto aquí, ¿no? Aquí está resuelto. No tienen nada más que leer y comprender un poquito. Ustedes lo leen en su casa con tranquilidad, ¿ya? Y trate de comprenderla por su propia cuenta, comprender este ejemplo, ¿ok? Y bueno, por último, ya para también prender aquí la cámara, por último, le dejo aquí una. Yo voy a subir por si acaso la diapositiva, vuelvo y repito, ¿no? Para los que se conectaron de pronto tarde, ya mismo subo. Y le mando aquí un pequeño enlace, un link bastante interesante a una página web que le explica cuestiones de probabilidades. Vale la pena que le den una revisada ahí, ¿sí? Y bueno, para la próxima clase vamos a seguir con nuestro concepto de probabilidades y a entender qué es los eventos independientes, porque esto es importantísimo para la siguiente clase. ¿Qué son los eventos independientes? ¿Sí? Entonces, tengamos presente lo que hemos estudiado para seguir avanzando, porque es bastante importante que repasemos estos conceptos. Si no, viene que ya aparece la palabra evento, y si no la repasamos, obviamente se va a hacer difícil, ¿no?, continuar con esto, ¿no? ¿Estamos? Entonces, listo. Bueno, voy a parar de grabar aquí si no hay preguntas. Ok, gracias.